Barrera igual, o sea, hay señalamientos públicos que si se expresan públicamente es que tienen una fuerza en lo privado muchísimo más grande, que han llegado a ser tan fuertes en el debate privado que cuando trascienden a lo público ya viene con esa fuerza inicial. Así que yo vería una Arena que no está resolviendo completamente su reestructuración después de la derrota electoral. Les ha sido muy difícil asimilar que ya no están en el gobierno, les resulta como complicado aceptar la idea de que no van a poder favorecerse los grupos empresariales, de contar con el aparato del Estado como facilitador de los negocios, porque Rafael, hay que decirlo con todas sus letras, tener lo que Alex Segovia llama el derecho a picaporte, tener la posibilidad de tener gobiernos empresariales significa que cuando hay un megaproyecto por hacerse, que cuando hay créditos que se van a pedir, que cuando hay desarrollos por planificar, los empresarios que están cercanos al gobierno saben eso y se pueden beneficiar de tener privilegios de información y accesos. ¿Qué significa en esa línea Alfredo Cristiani tomando las riendas del Partido Arena? Bueno, significa que ya llegaron al último recurso que tenían, el que se ha presentado como el presidente de la paz, el que tiene menos cuestionamientos y resulta más cohesionador al interior de un partido que está en crisis, pero que también es verdaderamente contradictorio. Es el presidente de la paz y dice que va a arder Troya si los empleados que están en el gobierno son despedidos en el FMLN. ¿Cómo compatibilizar un presidente que dice que es el presidente de la paz y está llamando a que arda Troya? Eso es como un poco contradictorio. Pero es la búsqueda del último recurso de cohesión que tienen a la mano para buscar rearmar ese partido en un momento de derrota. Así veo yo la participación de Alfredo Cristiani. ¿Y esto cómo le impacta a la relación con el FMLN? Porque estamos viendo, y usted lo decía, bueno, en la parte legislativa esto es otro campo de batalla, pero significativo, porque desde ahí se tiene la posibilidad o no de hacer también un buen gobierno. Claro, porque el gobierno está dividido el poder. Y la lógica de los padres de la democracia es que el poder tiene que estar dividido. El absolutismo es malo. Un Luis XIV, un rey Sol que decía que el Estado soy yo, no puede ser, sino que hay una división de poderes. Entonces, en el poder legislativo, lo que sucede es que para un ejecutivo que no tiene la mayoría en la asamblea, es cuesta arriba gobernar, porque no se puede gobernar solo desde el ejecutivo. Se necesita, por ejemplo, ahora, los créditos. Si uno no es capaz, como gobierno, de generar los ingresos del Estado por la vía fiscal, o sea, por la vía de cobrar impuestos, pues, tiene que acudir a los préstamos. Y entonces tiene que ir a la cooperación internacional y nadie le está regalando mucho ahora, sino que son préstamos y hay que aprobarlos. Entonces ahí empieza el estira y encoge de las fuerzas legislativas y cada uno es una negociación permanente en la cual el principio básico de la negociación es ¿qué estarías tú dispuesto a dar si yo te doy esto? Entonces, hay unas cosas que son un poco desproporcionadas, como el discurso de Arena de decir que si no hay Metrobús y no hay crédito o dinero para las bóvedas, no hay apoyo a los créditos. Siento que es mucho con demasiado, no hay proporción. La proporción debe ser, esto contribuye a satisfacer los intereses superiores del país, hay que apoyarlo, todos los sectores, pero esa partidización demasiado extrema de los intereses que se defienden en la Asamblea no es consustancial a la lógica de lo que debería de ser un legislador, porque está anteponiendo el interés partidario de que se haga una promesa electoral de un alcalde al interés superior de la nación de dotar a la hacienda pública de recursos para hacer proyectos en beneficio de la gente. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar precisamente a los temas que están dentro de la Asamblea Legislativa, dentro de ese marco político de ambos partidos y lo que significa para el ciudadano, porque en esto tenemos deudas con el ciudadano como el Procurador General de la República y el Fiscal General. Enseguida regresamos. Varias pruebas que ha ido pasando esta coyuntura política. La primera fue la elección de la Corte Suprema de Justicia. Fue un reto grande, pero se sobrepasó. Pero al momento de llegar a lo que quizás le impacta más a la ciudadanía, porque está más cerca, como es el Fiscal General, el Procurador General de la República, esto está entrampado. Ahora regresa
y ambos partidos dicen vamos a dejar a un lado al presidente Funes, vamos a dejar a un lado al expresidente Cristiani, digamos, al menos para que en la Asamblea se cuaje esto, ¿hay posibilidades o no? ¿O qué es lo que hay que ver en ese entrampamiento? Es que no deberían de haber ni excusas ni ninguna cuestión que se alegue para no elegir al fiscal. Es una atribución de la Asamblea Legislativa. El artículo 131 señala taxativamente que corresponde a la Asamblea Legislativa elegir al fiscal general de la República, al procurador general y a una serie de funcionarios más. No lo ha electo, han pasado 4 meses desde abril y eso es un vacío, es una asignatura pendiente grave para la democracia salvadoreña. Explica que lo que nosotros planteamos en los acuerdos de paz, de buscar una mayoría calificada para la elección del fiscal y del presidente de la Corte, era justamente para propiciar la obligación de que se generaran los consensos que permitieran avanzar. No hay fiscal, lo bueno de lo malo sería que ya volvió al lugar donde no debería de haber salido, porque el fiscal debe de elegirse en la Asamblea. A mí me chocaba el ver carros del año 4x4 con los dirigentes de los partidos en un grupo muy reducido en casa presidencial buscando resolver lo que deberían de resolver en la Asamblea. Alfredo Cristiani, Ciro Cruz Cepeda lo debería de hacer en la Asamblea. Alfredo Cristiani no tenía nada que hacer en la elección del fiscal, puesto que él no es diputado. Y el presidente Funes igualmente, su rol es hacer bien el mandato electoral que tiene en el Ejecutivo. Así que lo malo de lo bueno es que ya está de nuevo en la Asamblea, no tienen excusa, aquí no hay vuelta de hoja, la única cuestión que tienen que hacer es elegir un fiscal valiente, capaz, independiente. ¿Será posible? Porque el mismo presidente Funes dijo, voy a apoyar a Astor Escalante. Y cuando no le den el fiscal constitucional. Esa es la segunda parte. Si uno ve la madera del periódico, dice, presidente Funes va a apoyar a Astor Escalante. La segunda parte es, mientras no elijan al fiscal en la Asamblea. Yo pensaría que lo primero que hay que preguntarse es por qué cuesta tanto elegir un fiscal general de la República. ¿Qué hay detrás? Porque uno puede preguntarse, bueno, ¿qué dificultará tanto? ¿Por qué será que hay una oposición tan férrea a que se facilite la elección? ¿Será porque como el fiscal es el abogado de la República y de manera directa, sin necesidad que se lo soliciten de oficio, el fiscal puede investigar? Pero ahí hay algo extraño que uno dice, ¿por qué será que es tan difícil llegar a un consenso en esto? Lo único que puede decir uno es que la derecha de este país tiene un extraordinario temor de que se nombre un fiscal valiente, independiente y capaz que pueda iniciar su labor como abogado del Estado. Y allí parece que está el nudo gordiano que impide. Pero yo creo que no nos podemos pasar más meses en esta cuestión de no elegirlo. Al evaluar los 100 días de la Asamblea Legislativa, pues se dijo y se tiene que volver a decir que es una asignatura pendiente impresentable para la Asamblea. No es posible que sigan cargando con ese peso tan grande de no poder elegir a un fiscal. Pero pareciera que no habrá salida en eso. No, pues tiene que haber, porque si no, este es un Estado fallido que tiene una incapacidad estructural de elegir un funcionario de primer nivel importante. Yo creo que entonces sí, los diputados no pueden, habría que desarrollar un movimiento ciudadano capaz de imponer la voluntad del pueblo en el sentido de hacer la presión que se tenga que hacer para que los diputados entren en razón de que ya no pueden estar en esa dinámica de estar en esa incapacidad de buscar el consenso básico que permita un buen fiscal. Sin duda.